Recuerdo que la última sesión que tuvimos estábamos hablando de que eran al final, ¿qué? Como 19, 20 procedimientos que nos pide la norma, ¿verdad? Terminamos de ver con ustedes todos los procedimientos. ¿O Yo me no? acuerdo que los últimos ya no dio tiempo tanto, o sea, ya solo los escribí en el chat. Ya solo se los mencioné. Vamos a ver. Platicamos sobre la forma en que van a revisar o que se va a hacer la autorización de la liberación de resultados. ¿O ya solo se los mencioné? ¿No se recuerdan? Nos quedamos en el número 19, licenciado, en donde dice procedimientos necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección del acceso y los cambios no autorizados. Ok, Las copias de seguridad, el archivo, la recuperación, el tiempo de conservación y el desecho de los registros. ok. ¿Ese solo se los mencioné o desarrollamos un poquito, Brian? Yo creo que solo lo mencionó así a muy grandes rasgos, licenciado. Solo lo mencioné. Bueno, vamos a ver qué más. Entonces, va a ver, bueno, veamos. Les mencioné que tenían que tener un procedimiento para procedimientos especiales, o sea, para situaciones especiales, eh, procedimientos que fueran un poquito más delicados en el laboratorio. No sé si con ustedes, que seguramente sí, por ejemplo, la extracción de líquido cefalorraquídeo y su análisis. Sí, ese sí lo vimos. Bueno, las instalaciones, bueno, perdón, los procedimientos para las instalaciones para el resguardo de muestras. Ese también, lo voy a hacer un poquito de volumen porque los oigo lejos. Ahí está mejor. Bueno, entonces, vamos, este sí no me acuerdo que lo hayamos visto, pero bueno, se los voy a comentar. Igual ya son casi los últimos, o fueron de los que ya solo les mencioné. ¿Sí? Otro de los procedimientos que nos pide la norma, ¿verdad? Es pregunta. Vamos a ver, por ejemplo, para eh, ustedes tomaron, vamos a ver, Aileen, ustedes, digamos, ya en el laboratorio ya tomaron una muestra de sangre para glucosa, ¿sí? A esa muestra se le puede hacer algo más allá de la glucosa como tal, o sea, la muestra sirve para otro tipo de ensayo o solo sirve para glucosa. Sí se pueden hacer otras pruebas. ¿A alguien se recuerda? Brian, Natalie, Paola. A ver si entraron a esa clase. Dime. Pensemos que sí, pensemos que sí se puede hacer otra muestra. Bueno, el laboratorio, particularmente el laboratorio clínico, necesita un procedimiento para establecer justamente si en caso la muestra sirva para otros ensayos, ¿eh? Si la muestra sirve para otros ensayos, ¿cuánto tiempo disponen? ¿Verdad? ¿Cuál es el límite de tiempo para que, pensando que va a ser el médico tratante, le solicite, ay, mire, Paola, fíjese que vamos a, el de la muestra que le tomó hoy al paciente, que es de glucosa, también necesitamos otro analito, no sé, leucocitos, por ejemplo, que no sé si esa muestra servirá para lo mismo. Ustedes saben mejor que yo esa parte, ¿sí? Entonces,
sí se requiere un procedimiento para establecer eso, ¿verdad? ¿Cuál es el camino a seguir para que el laboratorio pueda agregarle más pruebas a una muestra? ¿Por qué? A ver, Natalie, ¿por qué considera que necesitamos un procedimiento para establecer si le podemos sacar más analitos o podemos realizar más pruebas a una muestra que nosotros ya tomamos? Ay, Liz, no entendí la pregunta. Mire, pues vamos a ver, yo llegué hoy con mi orden de médico allá a su laboratorio, ¿sí? Y la orden únicamente decía, pues, toma de muestra de sangre para glucosa, ¿sí? Pero eso fue, digamos, hoy a las, ¿qué es? 8 de la mañana. Más o menos ahí como a las 11, yo la llamo, o el médico la llama, ¿sí? Para decirle, mire, Natalie, fíjese que se me olvidó agregar en la orden que también necesita la prueba de leucocitos, por ejemplo, o que necesita, no sé, hemoglobina glicosilada, o ¿qué otra cosa se le hace a la sangre? Eh, no sé, díganme algo. Yo creo que depende del color del tubo, porque si se le olvida al doctor que, que pidió, digamos, los leucocitos, o sea, la muestra debería de ser en un tubo morado con un ETA, porque la glucosa también se puede hacer con plasma, y el plasma se obtiene así con el tubo morado, entonces ahí sí se podría hacer los leucocitos, Ok, pero gracias. Sí, si es por con favor, otro María. tubo, no. Ok. ¿Y cuánto tiempo disponemos para hacer pruebas adicionales? Digamos que sí es ese tubo el morado. Digamos que sí va a ser ese tubo. Si me tomó la muestra a las 8 de la mañana, ¿cuánto tiempo necesita o cuánto tiempo tiene para hacerle, ¿qué le dije yo? Leucocitos. Si yo la llamo a las 11 o a las 12 para decirle, mire, siempre sí, porfa, necesito que le haga leucocitos a la muestra. Dígame cualquier número porque igual le voy a creer porque yo no sé. A ver. ¿Cuánto? A ver, pregunta un poquito más, tal vez más fácil. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes para hacer una prueba de glucosa una vez tomada la muestra? ¿Una hora, 2 horas, 10 horas? ¿Lo puedo hacer hasta el día siguiente? Pensando en que, sí, perdón. Ajá, exactamente. En buen chapín, antes de que se arruine. 1 o 2 horas. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Creo que también depende si se va a refrigerar, por decirse así, porque si se guarda la muestra para hacerlo después, creo que sí es más tiempo, ¿Cómo cuánto pero tiempo será? no me acuerdo. Ay, ¿cómo no se va a acordar? A ver, ¿para varias horas? Ok. Creo que bueno, ahorita busqué un inserto y dice que es estable a 3 días a 2 a 4, de 2 a 8 grados centígrados. Sí, pues no congelada, porque eso todavía no es congelado, pero sí por lo menos en un ambiente muy refrigerado. ¿Sí? Que entonces, justamente por estos temas,
¿verdad? Es que el laboratorio necesita establecer en su procedimiento hasta cuándo va a poder aceptar, si es que es posible, por supuesto, sacarle más pruebas o más resultados a una muestra que ustedes ya tomaron, ¿verdad? Porque aparte, recuérdense que si ustedes están trabajando con fluidos biológicos, ¿verdad? Con muestras biológicas. Y eso tiene un tiempo de vida. Una vez sale del organismo, empieza un proceso para y que la muestra, como dijo Aileen en buen chapín, se va a arruinar, ¿verdad? Y después de eso, de ese tiempo, pues la buena teoría dice que ya no deberían realizarle las pruebas porque ya se ven afectados los resultados. Entonces, sobre esa base, el laboratorio sí necesita establecer ese límite de tiempo. Mire, después de 2 horas tomada la muestra, ya nosotros ya no podemos agregarle más muestras. O, como decía, creo que Paola, si la muestra fue tomada en el tubo morado, solo nos sirve para esta batería de pruebas. Después de, si quieren meter pruebas diferentes a eso, el laboratorio requiere una muestra adicional, ¿verdad? O una nueva muestra, una muestra fresca, no sé si será el mejor término, para poder hacer esas pruebas. ¿Por qué? Porque la muestra no sirve para hacer otras cosas, pero eso tiene que estar en un procedimiento porque lo pide la norma, ¿sí? La buena práctica, yo lo que he visto, a menos que sean algunos casos de emergencia, hoy sí traje mi candela para los zancudos, para que no me coman los zancudos, una candelita de citronela. La buena práctica en los sistemas de gestión que ya a mí me ha tocado evaluar, la mayoría establece que una vez tomada la muestra, ya no se pueden agregar análisis o pruebas, ¿verdad? O que no se pueden agregar pruebas diferentes a las indicadas en la solicitud. Ahí, asunto arreglado, no se diga más. Cualquier otra solicitud cualquier otra prueba o ensayo de la muestra debe venir con una solicitud nueva y obviamente pues una muestra recién tomada del paciente, ¿verdad? Esa es la receta para curarse en salud de los laboratorios, ¿verdad? Porque así se evitan riesgos, de que la muestra ya o que los resultados se vayan a ver afectados. Recuerden que la norma, la 15189, lo que busca es eso, ¿verdad? Demostrar competencia técnica y eso a lo que se traduce es confianza en los resultados, ¿verdad? Que los resultados nos vayan a servir. Entonces, este es el motivo por el que se necesita que el laboratorio diga hasta cuánto tiempo va a aceptar nuevas pruebas sobre una muestra ya tomada, ¿sí? Por ejemplo, las muestras de orina, no sé cuánto tiempo duran las muestras de orina y si, por ejemplo, yo sé que a veces creo que le toman muestras o hay una prueba que dice que tiene que ser una muestra de, no sé, de las últimas 24 horas, entonces se van juntando para diferentes muestras o en una sola muestra, perdón, el paciente va juntando orina desde las últimas 24 horas y eso sirve para ciertos ensayos específicos, no va a ser el mismo tipo de prueba o la misma prueba de una muestra que solo es de las últimas 8 horas, por decirlo. Entonces, para eso necesita con el laboratorio ese procedimiento para que curarse en salud, ¿sí? Y evitar resultados que puedan poner en duda la confiabilidad del laboratorio y lo más importante, el diagnóstico para el paciente. Recuerden que los resultados les sirven al médico tratante para diagnosticar y obviamente emitir o tomar las acciones necesarias para mejorar siempre la salud del paciente y, como les digo, pues emitir un diagnóstico lo más certero posible, ¿sí? Eso es con este procedimiento. Después viene una parte sobre la manera, otro procedimiento, perdón, que abarca la manera en que el laboratorio va a liberar los resultados, ¿verdad?
¿Y qué significa esto de la liberación? Que ya fue revisada básicamente toda la correlación clínica para ver que el resultado, ok, esto sí coincide o tiene lógica, es coherente, valga la redundancia, tiene correlación con los otros resultados. Y ahí les recuerdo lo que me sucedió a mí, ¿verdad? En el laboratorio al que fui, liberaron un resultado de glucosa, de azúcar en orina, que no tenía ningún tipo de coherencia con la curva de glucosa que me habían hecho, con la hemoglobina glicosilada que me habían hecho y otro montón de parámetros que le habían hecho a mis muestras, que todo estaba bien. Y resulta que la parte de azúcar en la orina, de glucosa en orina, estaba súper alta, ¿verdad? Y ya parecía yo que hubiera sido una mermelada de fresa o saber de qué en base a esa muestra, ¿verdad? Entonces, sí es necesario y es obligatorio de que ustedes o que el laboratorio establezca cómo va a hacer eso, qué tipo de revisiones va a hacer, va a realizar para decir, bueno, ya voy a firmar este informe y ya se lo damos o ya está listo para entrega. Aparte de lo que yo les he dicho, ¿sí? Aparte de lo que les he ahorita, ver la correlación clínica, ¿qué otros parámetros o qué otros controles o medidas de control implementarían ustedes antes de liberar un informe? Vamos a ver, Jordan. Usted tiene en sus manos ahorita un informe de laboratorio. Ya vio que la correlación clínica, digamos que le pega más o menos a lo que se espera por la condición de salud del paciente. Pero, ¿qué otras cosas vería usted en el informe? En el chat también se puede. No, y se fue, se asustó Jordan. Paola. ¿Puede repetir la pregunta? Usted tiene ahorita en sus manos ya un informe, ya revisó la correlación clínica y digamos que hay coherencia entre resultados, que sí se vale. Pero ¿qué otra cosa revisaría usted de ese informe antes de poner su firma y su sello de que allá se le puede comunicar al paciente, ya se le puede enviar al médico para el diagnóstico del paciente? Tal vez revisar que los controles también hayan salido bien, es decir, que no solo los resultados como que sí cuadren, sino que estén bien los resultados, pero que también tengamos así como que bien el control para poder darle validez a los resultados. Ok, muy bien, sí, sí que los controles internos, digamos, ¿verdad? De los puntos críticos, el aseguramiento de calidad, pues también haya salido bien, ¿sí? Muy bien, ¿qué otra cosita? Ya regresó Jordan, ya le echaron ahí una ayudita, Jordan. ¿Qué otra cosa le revisarían los informes? O verificaría en los informes. Adelante, Brian, por favor. El licenciado ahí no también entraría, por ejemplo, las dimensionales que se están utilizando. Muy bien, también, correcto, ¿sí? Porque ahí sí que hay maneras de medir, pero ahí a veces hay necesidad de hacer conversiones, ¿sí? Entonces sí, también las dimensionales que se están utilizando es correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? Le están quitando la inspiración a Jordan, hombre. No, pero ese sí se vale, sí se vale. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más se les ocurre? ¿No? Tal vez verificar que la muestra sí sea del paciente. O sea, Que sea de él, que sea del paciente. Correcto, Mariana, así es. O sea, aparte de la información o resultados clínicos que ustedes tienen,
definitivamente hay que verificar de que esos resultados sí le pertenecen al paciente, ¿verdad? O sea, sí, sí corresponden a la muestra analizada, ¿verdad? Y ahí viene, me va a venir algunos procedimientos atrás sobre cómo van a asegurar ustedes esa integridad de la muestra durante todo el proceso de análisis. Entonces toca revisar que los datos del paciente coincidan. Imagínense, no sé, yo lo único que sé es que sí hay una diferencia en resultados entre edad, ¿verdad? Dependiendo el rango de edad, dependiendo el sexo del paciente, dependiendo ¿cómo se llama? Ay, se me escapó algo ahorita, pero algo muy particular del paciente que realmente coincida, ¿verdad? Como dicen por ahí, de repente resulta que Carlos está medio embarazado o está esperando. O sea, puede ser que salga un resultado, yo sé que puede ser que salga un resultado positivo para algunas pruebas de que no me aplican a mí, pero eso es indicación de otros males en mi organismo, ¿sí? Entonces sí es necesario que ustedes verifiquen a través, o que en el procedimiento, perdón, esté identificado toda la receta de qué es lo que le van a revisar ustedes al informe. Hablamos de correlación clínica, ¿sí? De que ahorita de que la muestra sea que los resultados sean rastreables hacia la muestra, las dimensionales en que están reportando. Entonces, todo eso tiene que estar establecido en un procedimiento. ¿Por qué? Porque aquí sí se vale aquello de que ante la ausencia de esas instrucciones se pone en riesgo la confiabilidad del resultado, ¿verdad? Imagínense que de mala pata ustedes firman un informe, ¿verdad? Y resulta que, que el rango, Dios mío, ¿cómo se llama? Sí, los rangos biológicos, los rangos que ustedes están reportando no corresponden para la persona o para la edad o para el género de la persona o del paciente, ¿verdad? Entonces, ahí están hablando ustedes de algo totalmente equivocado. Y eso se lo están transmitiendo ustedes a un médico para un diagnóstico. Y más aún la responsabilidad que tienen porque ahí va su firma, y ahí va su nombre, y ahí va su sello. Entonces, todo esto, para evitar otra vez y curarnos en salud, tienen que poner ustedes, se va a revisar nombres, edad, y todo el asunto para ver que eso funcione. Cuando son sistemas informáticos, en teoría es un poquito más controlable porque ya toda la base de datos, la información ya está asociada al paciente y solo se imprime, ¿sí? Pero aún así hay que tener controles, mecanismos para poder decir, ok, el sistema informático está funcionando, ¿verdad? Entonces se hacen pruebas, ¿verdad? Para decir, ok, yo aquí ingresé esto y miro si la transmisión de datos es correcta. Y todo eso, otra vez, eso me sirve a mí para poder poner mi firma, mi sellito y decir, sí, ya puede diagnosticar la salud del paciente y darle el tratamiento adecuado, ¿verdad? Entonces, ese es un procedimiento también muy importante, ¿sí? Ahora pongamos el caso. Ya que vino Ana Belén. Ana Belén está ahí, ya firmó, ya puso su sello y se entregó el informe, ya lo mandó o ya lo puso a disponibilidad del médico, ¿sí? Y resulta de que, pues, no, al final, o sea, se vale equivocarse, eso es válido. Tratamos que no, pero eventualmente se nos pasa algo por algo, ¿sí? Se nos pasa algo por algo. Bueno, entonces, Ana Belén necesita modificar ese informe que ya fue autorizado, ya fue revisado, ya fue emitido y ya pasó todo. Ana Belén, ¿qué haría usted en el caso de tener que cambiar o modificar un resultado, un informe básicamente? Un resultado no, un informe que ya fue emitido, ya fue liberado. ¿Qué se le ocurre que tendría que hacer? ¿Qué haría yo? Pues yo supongo que hay que comunicarse con el médico, digamos, a quien le entregué yo esos resultados. Y aguantarse. Ajá. Para indicarle que
que no sé, que ocurrió un error o que no se reportó bien ese resultado. Ujú. Y a ver, bueno, ya nos dio aquí un startazo, Ana Belén. Hay que comunicarlo, definitivamente. ¿Sí? Ok, ahora a ver, Jordan, ¿qué más hay que hacer? Ay, qué frío. Puedo repetir la pregunta, Alex, solo que creo que tengo mal internet y se me anda. No hay problema, Yara. Mire, pues estamos ahí. Ana Belén ya firmó un informe, ya lo liberó, ya le llegó al médico, pero resulta que en algún momento, el médico o Ana Belén se dio cuenta, hijo de la gran chucha, este informe va malo, lleva un error, ¿sí? Entonces hay que avisar. Bueno, Ana Belén nos daba el startazo cuando decía, bueno, hay que avisarle, mire, señor doctor, mire, señor médico, hay un error en el informe que yo le mandé. Entonces, primer paso, comunicar, ¿sí? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más tendríamos que hacer con ese informe que, que ya fue emitido y pues que hay que corregir? Pues lo que había dicho, corregirlo. Ujú. ¿Cómo? O sea, hacer de nuevo, supongo, o identificar el error que tiene él. Ujú. Está bien identificado, obviamente hay que corregirlo. Hay que identificar, hay que ver dónde está el error. Ok, ya vamos un segundo paso. Paola, ¿qué más? ¿Qué más se le ocurre? Repetir la prueba. Ah, ya lo puse Yulisa. Sí. Repetir la prueba es válido, es una opción, ¿sí? Pues bueno, miren, pues les cuento. Bueno, para empezar, sí, el laboratorio tiene que tener un procedimiento para decir qué va a hacer para corregir los informes, cómo, qué cosas, qué actividades va a realizar para poder corregir, pero para poder modificar un informe que ya fue liberado, ¿sí? Entonces ahí viene una situación porque eso no puede ser para mañana, ¿verdad? Eso tiene que ser ya. Porque otra vez, si el médico ya lo tiene en las manos, de manera inmediata hay que corregirlo. Entonces, el procedimiento, pues, tiene que decir ahí, como decía, ¿quién fue? Ay, Dios mío. Aileen. Bueno, hay que repetir la prueba, ¿sí? Pero digamos que ustedes ya revisaron y pues la verdad es que la prueba se hizo bien, salió bien, pero la coherencia, la correlación clínica está bien. Los datos sí son del paciente. Hay que primero, como decía también Jordan, bueno, hay que ver qué pasó. ¿Será que fue un error de transcripción? ¿Sí? ¿Será que fue un error del sistema que mandó mal los datos? ¿Será que yo metí mal el dato? De repente era 50 y yo puse 500 o 5.0, se me fue un dedazo ahí. Entonces hay que averiguar qué es lo que pasó. Y ahí viene la importancia de los registros. Pero inmediatamente, bueno, quiero ver toda la secuencia, todos los documentos de esa prueba para ver si aquí dice 50, se reportó 50, etcétera, todo está bien. Entonces, pero esas actividades hay que establecerlas en un procedimiento. ¿Sí? Algo que no me mencionaron es de que obviamente sí habrá que corregir el informe. Algo que no se vale, al menos en el área clínica, el área de ensayo industrial es un poquito, llamémosle, más laxa en ese tema, pero en el área clínica no se puede. Si no me falla la memoria, y puede ser que sí, el área clínica lo que pide es de que hay que anular ese informe, ese reporte de resultados, emitir uno nuevo, ¿sí? No se vale usar el mismo, sino emitir un nuevo informe con los resultados correctos, ¿sí? Los resultados corregidos e indicar cuál es la corrección que se hizo. Bueno, informe corregido porque el valor de glucosa no es 5.0, sino es 50. ¿Sí? De 5.0 a 50 en un ensayo, en un resultado de glucosa, creo que es mucha la diferencia. O sea,
significan cosas muy malas en el organismo. Entonces, sí, sí recuerdo de que ese procedimiento sí tiene que realizarse un nuevo ensayo e identificarlo. Informe 55 anulado o modificado por esta situación, ¿verdad? Y hay que indicar qué fue lo que pasó, ¿sí? Y obviamente, como es un proceso nuevo, es un informe nuevo, perdón, hay que hacer básicamente lo mismo. Hay que volver a pasar por el procedimiento para liberación de resultados, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo? Aunque esto no es directamente de un resultado ya finalizado y todo, ustedes se han recibido sus prácticas de laboratorio, ¿verdad? Estoy seguro que sí. Brian, cuando usted está llenando sus registros, su hojita de formato, ahí para registrar en el laboratorio la práctica, el resultado, y se equivocó, vio mal, leyó mal el equipo, o sea, en lugar de ver 50, vio 5.0 y apuntó 5.0, híjole, no era 5.0, realmente era 50. ¿Qué hace en ese caso? ¿Cómo corrige ahí en ese momento el resultado? Pues si es llenado a mano, tal vez reemplazar la hoja, por decirlo, en donde hago el apunte y llenarla ya con el valor correcto. Ok, un reemplazo. Voy a apuntar por aquí para que no se me olvide. ¿Qué más podemos hacer? Si es llenado a mano, por supuesto. Pensemos en el caso que nos dijo Brian, en el caso contrario, ¿sí? Digamos que no es llenado a manos. La verdad es que lo ingresamos a un equipo, a una base de datos y ya quedó ahí, ya queda grabado. ¿Qué hacemos en ese caso? Donde no está apuntado a mano, sino pues ya está en un sistema informático. Creo que vi que entró Freddy por ahí. A ver, Freddy. Sí, ahí está Freddy. ¿Qué hacemos, Freddy? ¿Podría repetir la pregunta, Lee? Tal vez estaba entrando cuando la hizo. Con gusto, Freddy. Ya, digamos, Brian, en el caso del ejemplo que poníamos, pues están en su práctica de laboratorio, vio la lectura del equipo, de lo que está leyendo y apuntó. Brian nos decía, si es a mano, pues bueno, puedo reemplazar el archivo, el formato, perdón. Pero y en el caso de que si es un sistema, una hoja de Excel que ya lo grabó, por ejemplo, o un sistema informático donde ya quedó grabado, ¿qué hacemos en esos casos? O sea, usted se refiere a que si ya quedó grabado el resultado, digamos, en un archivo, ¿cómo hago para cambiarlo? Esa es la pregunta. Sí, cabal. Usted ya en su laboratorio metió el valor, le dio guardar y después dijo, no era ese el valor, no era 5, era 50. Y ahora hay que corregirlo, pero ¿cómo le hacemos? Pues en sí, digamos, el programa que se usa, ya sea Excel o algo así, podría modificarse. Si es que no está enlazado directamente con el instrumento que está haciendo las mediciones. Si no, otra cosa es que se podría volver a medir, hacer la medición otra vez, colocarle el mismo nombre, digamos, pero corregido. Y ya volvería a tirar el resultado que tiró bien. O sea, el resultado original sería el corregido. Y en tal caso no se podría implementar como que algún procedimiento donde se pueda llegar a modificar, ¿verdad? Pero que digamos que se modifique solo si se cumplen ciertos requisitos. Ajá, ok. Pues a ver, les voy a contar. Les voy a dar ahí algunas ideas para su futuro. Digamos en la opción que nos decía Brian de reemplazarlo, se vale, pero no es la más recomendable. Yo no les recomiendo de verdad cambiar el formato, sino mantener el formato, ¿sí?
y hacer una corrección en el formato. Y la norma sí nos dice cómo lo tenemos que hacer, ¿verdad? Se traza una línea sobre el resultado equivocado, sobre el resultado erróneo o mal registrado, no se hace ilegible, sino solo se le puede hacer una lineita, y a la par se coloca el valor correcto con las iniciales de la persona, la firma de la persona, la fecha en que se hizo la corrección y si consideran que es necesario, la hora en que se hizo la corrección, ¿verdad? Entonces, no era 5, perdón, yo puse 5.0 y era 50, le hago una linita encima, como no lo hago ilegible, sino solo así un tachoncito, le pongo a la par valor correcto 50, le pongo mis iniciales, mi firma, la fecha y si fuera necesario o si fuera relevante para el resultado, la hora en que realicé la corrección. Ese sería en el caso de los registros donde todavía nos toca apuntar. O como decía Freddy, si tenemos, metemos la muestra y el equipo automáticamente está enlazado a una red donde ya se queda guardado ese dato, el sistema debería estar diseñado que con autorización llegará no sé si a ustedes les ha pasado a veces que van al supermercado y les pasan un código y resulta que no es ese el precio o no resulta que no es el producto porque leyó mal el código y en lugar de creer que leyó 0, leyó 8 y esto es otro código. Entonces llega un supervisor con su contraseña, ¿sí? Y mete su código y ya los deja editar y queda una bitácora, queda un registro de quién lo cambió o cuál fue quién fue el supervisor o quién autorizó la edición de ese resultado, ¿sí? Entonces, todo esto que hablamos nosotros ahorita debe de estar establecido en un procedimiento también, ¿verdad? Para poder hacer esa corrección en el caso de los registros. Y eso va de la mano con como les decía, con los datos modificados, con los informes que están modificados. Porque si durante la investigación o el análisis se vio que realmente fue un mal ingreso de un dato, hay que ir hasta la raíz para cambiarlo y entonces que ya se emite el informe. Algo ahí que decía Freddy, generalmente tampoco no es una buena práctica volver a medir y sobreescribir, llamémosle, sobre el resultado en el caso de sistemas informáticos, porque la plataforma, al menos las que yo conozco, ya no lo permiten. Usted ya leyó leucocitos, ya aparece el resultado, ya no puede ingresar la muestra porque ya aparece que ya fue leída, ya fue ingresado. Entonces hay que regresar. Alguien lo tiene que poder modificar, pero eso bajo cierta autorización, ¿verdad? Entonces, sí, la parte que nos mencionaba Freddy no es la más recomendable, ¿verdad? Si es que fuera posible, como yo, sobreescribir sobre la plataforma, porque generalmente no los va a dejar. Pero todo eso nosotros lo vamos a saber de acuerdo a nuestros propios procedimientos y la manera en que lo estamos realizando. Y ahí es donde viene el último procedimiento que nos pide la norma, ¿verdad? De una u otra manera tenemos nosotros que identificar, pero de una u otra manera nosotros tenemos que establecer cómo vamos a identificar, cómo vamos a almacenar, cómo estamos protegiendo en un acceso no autorizado esos datos, cómo nosotros estamos avalando, autorizando los cambios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como les digo yo ahorita con mi hoja de Excel, con el simple presupuesto, conforme se fue desarrollando, ¿sí? Ahorita el presupuesto está bloqueado para que no puedan cerrar los módulos de ingreso de datos. ¿Por qué? Porque cuando cerraban el módulo tenían acceso a las hojas de Excel y ahí podían modificar datos, ¿sí? Y yo no podía bloquear las hojas de Excel porque si las bloqueaba ya el programa ya no podía escribir y empezar a llenar el registro. Entonces, pues, pequeño ajuste de código y que no permite cerrar. La única manera es con una clave de acceso, que esa solo yo la tengo para decir, ay, mire, Carlos, es que metí mal el número. Bueno, hay una opción. Lo corregimos, aunque generalmente no corregimos el presupuesto, en nuestro caso ese registro. ¿Por qué? Porque ese registro está asociado a un número de boleta de pago y yo ya no
no es que no se pueda, no debo ya modificar una boleta de pago, ¿verdad? Porque ya fue emitida, tiene un correlativo, tiene un identificador, que ya no, o sea, me crea más conflicto hacerlo. ¿Cuál es la solución? Mejor anulamos la boleta y creamos una nueva orden, un nuevo presupuesto y todo eso queda registro, ¿sí? Que no pueden anular una boleta, por ejemplo, sin el código personal porque eso queda guardado. Entonces, Freddy ingresó a tal hora al sistema y lo que hizo fue una modificación de una boleta, ¿sí? Ya el presupuesto ya se puso más bonito y ya tiene esa fortaleza. Pero todo eso, regresando a nuestro laboratorio clínico, está o debe estar establecido en un procedimiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer las copias de seguridad? ¿Cada cuánto las vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recuperar nosotros información de esa copia de seguridad? Así como yo no sé si a ustedes les ha pasado con Windows, ¿sí? Que de repente pasa algo y hay que restaurar el sistema. Entonces, hay una su característica que son los puntos de restauración. Entonces le dice uno, bueno, mire, saber qué hice, saber qué toqué, saber qué pasó, y por favor regrese el sistema a la última actualización donde todo funcionaba bien. Pero eso tiene que estar establecido en ese procedimiento, ¿sí? Entonces ese procedimiento cuando hay sistemas informáticos, va de la mano con los señores de IT o TI, informática, o como le digan, porque ellos son los que van a manejar ese tema. En algunos casos, los equipos no pertenecen al laboratorio, ¿sí? Sino están en una modalidad de comodato, ¿verdad? Que es un préstamo del proveedor hacia el laboratorio del equipo. Entonces, el equipo no es del laboratorio. La computadora que están utilizando no es de laboratorio. El software que están utilizando no es de laboratorio, no es de ustedes. Entonces, ahí hay que llegar a un acuerdo o a un convenio con el proveedor para decirle, miren, no importa la hora que sea, ¿verdad? Si yo lo llamo a las 12 de la noche, usted me tiene que contestar y me tiene que corregir y me tiene que ayudar a recuperar ese archivo. ¿Okay? Entonces, pero eso va a depender de cómo esté funcionando o cómo funcione, mejor dicho, el sistema de mi laboratorio. Pues no hay una receta, ojalá hubiera una receta para hacerlo siempre. Eso depende de las propias características del laboratorio. Pero lo que sí es por seguro es que todo eso debe estar establecido en un procedimiento, ¿verdad? Y dentro de ese procedimiento es cuánto tiempo van a guardar ustedes los registros, ¿sí? Mariana, de acuerdo a la legislación del país, no me acuerdo si les hice esa pregunta la vez pasada o fue aquí a Campus Central, de acuerdo a la legislación del país, ¿cuánto tiempo hay que guardar los registros clínicos de un paciente? 10 años. No sé. Paola. Creo que sí fue aquí y no recuerdo muy bien si era 5 o 10 años. Brian sí se la sabe. Ya vi que Brian se sabe este tipo de cosas. ¿Podría repetir la pregunta, licenciado? La chucha. No, Brian, a ver, ¿cuánto tiempo se tienen que guardar los registros clínicos de un paciente aquí por ley en Guatemala? Si no estoy mal, había mencionado hasta 25 años. 15 a 25 años, si no estoy mal. No creo que sean tantos. Yo de lo que me acuerdo, si son registros clínicos, creo que son 5 años. Si son de banco de sangre, creo que son 10. Igual vamos a averiguar, ¿sí? Y ahora, a ver, pregunta capciosa. Ustedes ya están en un laboratorio y es un laboratorio acreditado, ¿sí? Llegó la OGA a acreditarlos a ustedes. Y la OGA es un ente también legal, es un ente regulador en términos de acreditación. Y nuestro criterio es que los registros se deben guardar 4 años.
¿Qué hacen ustedes? ¿Los guardan 4 años o lo guardan 5 años? Ministerio de Salud dice 5 años. La OGA les dice guárdelo 4. ¿A quién le hacen caso? Aparte de la OGA, ¿quién dijo, Lee? Ministerio, digamos, hablando ahorita de en temas de salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. ¿Sí? La ley de los reglamentos y la ley de salud dice 5 años. Llega la OGA y le dice guárdelo 4. Por ahí pasó un chat, ya no lo vi. Yo pienso también que el ministerio. Ok, Brian también dice el ministerio. Yo igual pienso que el ministerio. Ok, por consenso al ministerio. La siguiente pregunta, ¿por qué le van a hacer caso al ministerio y no a la OGA? Esta es pregunta capciosa. Pues yo pienso que el ministerio, al pedir un año más, o sea, abarca el tiempo que pide la OGA. En cambio, si le hacemos caso a la OGA, como que nos quedamos cortos con el ministerio. Y aparte, también por la autoridad que significa el ministerio. Ok, Ujú. Brian. Yo pensaría igual que el Ministerio de Salud, porque si no estoy mal, hay algunos laboratorios que no están como acreditados. Entonces, Ok, pues como le decía, la verdad es que le tienen que hacer caso al Ministerio de Salud. ¿Por qué? OGA será muy la OGA y OGA tiene cierto alcance, que es la parte de acreditación. ¿Sí? La acreditación nos pide 4 años. Ahí muere. Y en este caso, el Ministerio de Salud realmente es quien tiene la competencia en el área de salud y es quien manda en el área de salud. Entonces se le hace caso siempre al ente regulador dentro del ámbito que estamos manejando. ¿Sí? Entonces, en este caso sí, la respuesta correcta es al Ministerio de Salud. ¿Verdad? Aunque la OGA brinque y haga pipatalee, se le pide 5 años si son temas clínicos y yo creo que son 10 en el área de banco de sangre. Ustedes están en un laboratorio también ahora hablemos de diagnóstico de imágenes, ¿sí? Y tienen su equipo de rayos X y todo el asunto. Y pues ya hay que cambiar el equipo. Hay que renovarlo por algo mejor, ¿sí? ¿Quién entra a batear aquí en este caso? ¿Qué ente regulador, qué ministerio, aparte de salud, porque obviamente es un establecimiento dedicado a la salud, diagnóstico y todo el asunto, donde hay que tener los permisos de salud, pero también tenemos un equipo radiológico, ¿sí? Un equipo que tiene un isótopo radioactivo allá adentro, ¿verdad? ¿Quién entra ahí? A ver. Eso, si no me falla el conocimiento, creo que estamos hablando de equipos que emiten radiaciones ionizantes, según yo. ¿Cuánto tiempo o qué hacen ustedes ahí para este equipo? ¿Lo tiran? ¿Lo guardan? A ver, ¿qué se les ocurre?
¿Podría ser el mismo tiempo que el otro licenciado o no? Esa es la pregunta. A ver, a ver, a ver. No. ¿Qué? A ver si la saben, cántenla, dirían. ¿Qué, qué isótopo es el que se utiliza para los rayos X? Es cesio, creo yo. Y no me acuerdo qué otro metal era. Creo que también cobalto, Cobalto. pero no me sé los números. Yo me acordaba que acá había cobalto, hay cesio. ¿Qué otro bichito? Estos no son bichitos. ¿Qué otro cosito tenemos por ahí? Porque ahí sí abundan. Creo que también hay uno que se llama tecnecio. Ajá. Sí, el tecnecio 99 es el que yo me acuerdo que me enseñaron a mí. O 49. 99. 99 es, va. Ujú. Bueno, miren, pues ante la duda hay que preguntar, ¿sí? En este caso, el ente regulador, el que se encarga de velar porque no nos irradiemos de gratis, es el Ministerio de Energía y Minas. Y, y este ministerio pues tiene un reglamento para el manejo adecuado, descarte y todos los temas de desechos radioactivos. Entonces, hay que ir a leer o hay que ir a leer esa, hay que, bueno, primero contar con una licencia, en este caso, del, de este ministerio, ¿verdad? Para, primero para tener el equipo operando, para que esté legalmente en el país. Ya cuando lo vamos a desechar, hay que determinar qué tipo de isótopo es, cuál es su tiempo de desintegración, cuánto es el tiempo de vida, etcétera, etcétera, porque sobre eso hay que solicitarle la autorización o la licencia o las condiciones necesarias al ministerio para ver qué hacemos con ese isótopo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es peligroso para la salud. ¿Sí? Entonces no lo podemos descartar, tirarlo y solo así. Entonces hay un reglamento. Entonces hay siempre, siempre, por favor, cuando ustedes vean que van a descartar algo o van a ingresar algo, siempre hay que buscar quién es el que regula en el país ese tipo de cuestión. Por ejemplo, el agua residuales. Allá estará ambiente. Eh, que también hay descarte de este tipo de material en los laboratorios clínicos. Hablamos de desechos radioactivos, energía y minas. Si hay temas de, Dios mío, se me escapó, salud, también ahí está el Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces, sí, siempre, siempre recuerden que no se les borre de la mente que hay entes, todos los ministerios de Estado en Guatemala tienen un pedacito que hay que conocer en términos de regulación, ¿verdad? Entonces, y esto va de la mano, ¿verdad? Por el procedimiento que yo les decía, el procedimiento para el descarte eh, de muestras de desechos y también de registros. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué? Porque la norma nos pide que en nuestro procedimiento lo tengamos, ¿verdad? Entonces, no se queden solo con la parte de registro, sino también porque hay que llevar un registro de cuándo nosotros vamos a descartar o cómo, quién, dónde, cuándo y dónde y para qué descartamos nosotros ya un residuo. Entonces, ahí viene y con eso terminamos la parte de procedimientos, esa notita que tienen ustedes al final del,
¿cómo se llama? De la diapositiva. En los procedimientos hay que especificar lo que nosotros consideremos necesario para que realmente las actividades de laboratorio sean coherentes y no vayan a ver afectados o no se va a afectar la validez de los resultados. Entonces, ya que ahora ya tenemos los 19, 18 procedimientos obligatorios que nos pide la norma, viene cómo vamos nosotros a hacer un procedimiento, ¿sí? ¿Qué es lo que lleva un procedimiento? ¿Qué significa un procedimiento? Ahí va la pregunta. ¿Qué es un procedimiento? Paola. La pregunta es: ¿qué es un procedimiento, verdad? ¿Qué es un procedimiento? Bueno, voy a intentar explicarlo. Un procedimiento, bueno, Lo que se le venga a la cabeza. es que no sé cómo explicarlo. Es que en mi mente, a ver, tengo de que un proceso y si tenemos que hacer como dividir los procesos en procesos más chiquitos, estos ya son los procedimientos. A ver Más cómo dice. digamos, en un orden. Vamos a ver, ahorita le doy la mano a Ana Belén, no se le vaya a cansar la manita. Sí, el proceso es la sombría grandota, es el macro. En el proceso, ¿qué tenemos? Tenemos que identificar siempre de dónde vienen nuestras entradas. Tenemos que identificar las entradas y de dónde vienen, ¿sí? Hacia dónde van esos insumos, esa materia prima, ¿sí? Esas entradas, lo metemos a nuestra cajita negra que se llama proceso, ¿sí? Y de esa cajita negra, pues salen transformadas las entradas en salidas y quién va a utilizar esas salidas. Básicamente eso es un proceso. Ahorita nos metemos a ver qué hay dentro de esa cajita negra llamada proceso y ahí vemos que ahí están pasando muchas actividades. ¿Sí? Ahí entonces es donde viene la necesidad de, si tenemos un proceso, podríamos tener adentro de esa cajita negra un procedimiento. Y ahora ya le doy la palabra a Ana Belén para no quitarle la inspiración. A ver, Ana Belén, ¿qué nos iba a decir? Y después yo sigo con lo de la cajita negra. No, yo le iba a decir eso, pero usted ya mencionó la palabra actividades, yo le iba a decir que era una serie de actividades ordenadas que se llevaban a cabo para lograr cierto objetivo. Ok, gracias Ana Belén. Sí, dentro de la cajita negra están sucediendo actividades con en lugar de, vamos a cambiar el término Ana Belén de actividades ordenadas, sino a una serie de actividades en una secuencia lógica, ¿verdad? Para obtener justamente un objetivo, ¿sí? Entonces, eso ya es un procedimiento, es un conjunto de pasos ordenados con una secuencia lógica para alcanzar un objetivo o transformar las entradas a las salidas. Entonces, ya le prendimos la luz a la cajita negra y ya podemos entrar a ver esa serie de actividades y qué es lo que está sucediendo. Ahora, hoy por hoy, ya estos procedimientos, ya no es como se tenía la figura antes de los procedimientos. Sí, antes teníamos un documento físico que tenía una estructura y era muy bonito y era elegante. Hoy realmente la norma permite que sea o mantengamos este tipo de estructura que yo les decía, ¿verdad? Unas hojas engrapadas, un folder, un layout bonitos, o que utilicemos diagramas de flujo, que es lo que la mayoría conoce de ustedes, ¿verdad? Diagramas de trabajo, ¿sí? Podemos tener tablas, podemos tener dibujitos, podemos tener muchas maneras para hacer o visualizar, mejor dicho, un procedimiento, ¿sí? Ustedes han visto que, ¿dónde he visto yo eso? Porque ahorita se me olvidó, que a veces vienen dibujitos. Creo que cuando se preparan pastas, creo que está el dibujito de la pasta y está la ollita caliente y tiene un relojito que dice hierva 30 minutos. Entonces está la figurita de la ollita así haciendo como que está con caliente y tiene un relojito que dice 30 minutos. ¿Verdad? Eso es un procedimiento
porque nos está de manera gráfica indicando que tenemos que hervir agua, tenemos que poner a hervir agua durante 30 minutos antes de agregar la pasta, por ejemplo. No sé si son 30 minutos, creo que son como 5 o 10 minutos. ¿Sí? Entonces podemos tener diferentes herramientas para poder visualizar un procedimiento. Me decía el procedimiento común y silvestre que todos conocemos. Podemos tener el diagrama de flujo, un diagrama de proceso, un diagrama, perdón, de actividades, tablas, en fin, podemos tener varios. ¿Se vale los insertos de los equipos, de las pruebas? Sí, sí, se vale los insertos que tienen los equipos, que tienen las metodologías. ¿Sí? Entonces, la estructura y el formato lo va a definir cada organización. ¿Sí? Si bien es cierto, existe la norma que les voy a poner aquí y que creo que está dentro de su material, es la norma ISO 10013. Esa norma nos dice a nosotros cuál es el contenido o la estructura recomendada, porque esta, a pesar de ser una norma ISO, es una recomendación. Entonces, ¿cuál es la estructura y el contenido de cualquier documento de un sistema de gestión, ya sea un procedimiento, un formato, una política, una guía, un criterio? Pero como ahorita estamos hablando de procedimientos, nos va a decir, bueno, como mínimo un procedimiento tiene que tener el título. El título tiene que ser obligatorio para saber qué procedimiento es. El alcance o el objetivo. ¿Para qué va a servir este procedimiento? Para establecer las instrucciones para hacer la prueba de glucosa. Ya tenemos el título. Y después ya viene el contenido como tal, ¿sí? Y aquí creo que se me olvidó cambiar de diapositiva. Aquí está, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en un procedimiento? Los recursos que vamos a utilizar para hacer esa serie de actividades coherentes, ya sea el recurso humano, bueno, lo tiene que hacer el técnico de laboratorio, lo tiene que hacer el supervisor, el coordinador, el jefe, quien sea, pero tiene que decir qué materiales vamos a utilizar, ¿sí? Si vamos a utilizar equipos, si vamos a utilizar qué insumos vamos a utilizar, qué reactivos vamos a utilizar, ¿verdad? Y en los procedimientos técnicos generalmente no viene la parte financiera. ¿Dónde está mi cosito de aquí? Generalmente no va la parte financiera, pero esta sí es en algunos procedimientos administrativos sí establece cuánto se dispone de recursos para poderlo hacer. En los procedimientos que yo he evaluado del área técnica de laboratorios clínicos, nunca he visto que pongan la parte financiera. Eso lo dejan designado al área financiera. El área financiera tiene sus propios procedimientos donde dice, bueno, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? En cuanto a plata. Pero los procedimientos técnicos, como les decía, sí tienen que tener indicar los recursos. Y entonces vienen las preguntas que están aquí abajo, o los cuestionamientos. Ahí medio va el circulito, ¿sí? Siempre preguntémonos qué es lo que necesitamos, o qué es lo que va a resolver ese procedimiento, qué guías son las que nos va a dar. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer nosotros esa serie de actividades? Tal vez no va a ser en el orden más lógico que se los voy a decir, pero sí tenemos que decir cuándo vamos a hacer esas actividades. ¿Dónde vamos a hacer esas actividades? Y algo muy importante es quién va a hacer esas actividades. Entonces, sí hay que respondernos preguntas como quién, qué, cuándo, dónde, por qué lo vamos a hacer, ¿verdad? Y entonces ya a ese le ponemos la guinda del pastel con qué lo vamos a hacer. Entonces, siempre hagámonos esas preguntas para elaborar un procedimiento. Y ahí es donde viene otra vez la importancia de que si nosotros no tenemos adecuadamente mapeado el proceso, ¿verdad?
no vamos a poder responder estas preguntas y por lo tanto no vamos a, nuestro procedimiento, en caso ya lo tengamos, no va a responder a las mismas y eso significa que no está bien hecho el procedimiento, ¿sí? Entonces, nuevamente, para que se les quede, se los voy a, las preguntas a resolver es que, ¿dónde está mi signo de interrogación aquí? No, este es el de admiración, este es el otro, entonces es esto, el qué, el cómo, quién, dónde, a ver, espérenme que se me están olvidando las tildes y yo sí tengo un quién, qué, cuándo, dónde, los recursos que vamos a utilizar, ¿dónde está aquí esto? ¿Qué recursos? Como ves, estas son las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros para poder hacer nuestro procedimiento. Y como les digo, pues sí hacer y que el procedimiento tenga la información para llevar a cabo las actividades de manera lógica, siguiendo el sentido común. ¿Verdad? Algo que tiene que hacer mención o hacer referencia, perdón, nuestro procedimiento son qué requisitos, por ejemplo, va a cumplir. Requisitos. ¿Qué requisitos? Los de la norma. ¿Qué requisitos? Los del inserto. ¿Qué requisitos? Los propios del equipo. ¿Sí? También tiene que establecer cómo. ¿Cómo vamos a guardar nosotros la información? Nos responde esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conservar nosotros la información? Entonces, son preguntas clave que nosotros nos podemos hacer para determinar si nuestro procedimiento cumple con lo mínimo. Y como les decía, nuevamente, si nuestro procedimiento no logra responder o nosotros no logramos responder esas preguntas, significa que desde el tema de la parte del mapa de procesos no vamos a poder, o mejor dicho, no lo tenemos bien hecho y nos toca replantearlo para poder hacer eso. Recuerden, todos los procesos pueden o no necesariamente necesitan un procedimiento. Pero si tenemos un procedimiento, significa que sí tenemos un proceso, pero sí tenemos esa cajita negra. Entonces, para que no se los olvide. ¿Y qué tan complicado lo vamos a hacer nosotros nuestro procedimiento? Pues ya queda en nosotros, ¿sí? El nivel de detalle que nosotros vamos a establecer en nuestros procedimientos va a depender de qué tan compleja es nuestra actividad, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner esto, la complejidad con, ay Dios mío, complejidad de actividades. ¿Sí? Perdón, es actividades, no actividades. ¿Sí? Los riesgos. El riesgo y las oportunidades tienen que estar establecidas también en nuestro procedimiento. ¿Por qué? Porque la norma no lo pide. ¿Sí? ¿Qué más lleva aparte de que nos pide la norma? El método. El método de referencia que se está utilizando en el procedimiento. Si es el de glucosa, ¿cómo se llama la técnica para la glucosa? Yo sé que hay varias técnicas o pruebas, pero tienen un nombre y apellido. ¿Cómo se llama? La técnica de no sé qué fregados. Digamos, por ejemplo, así como en el área de microbiología, cuando ustedes cultivan E. coli, por decirles algo, la metodología es la de agar sangre, por así. Entonces es el agar sangre. Sí, Brian, por favor. No es eso de la metodología, si es enzimático y todo eso. École, esa cosa, Brian. Si es el método enzimático, si es un método luminiscente o bioluminiscente, eso, exactamente, gracias, Brian. Entonces, eso tiene que estar establecido en su procedimiento porque pueden hacer diferentes pruebas con diferentes métodos y en la secuencia lógica de pasos es diferente en cada uno, ¿sí? Entonces, sí, tenemos que estar claros para qué procedimiento o para qué método de referencia es lo que nosotros estamos utilizando ese procedimiento, ¿sí?
algo que también no se les olvide, ya lo hemos, aunque lo hemos visto en la parte del sistema de gestión, es, por ejemplo, respondiendo a quién lo va a hacer, le vamos a sumar una pregunta secundaria, competencia. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Natalie. Bueno, ¿qué competencia necesita Natalie? ¿Qué conocimiento y habilidad necesita Natalie para ejecutar ese procedimiento? O cualquiera va a hacer el procedimiento, pero hay que establecer los criterios o los niveles de competencia para hacer eso, ¿sí? Y aquí no me voy a quedar solo en el área técnica. La misma norma nos dice que para llevar a cabo, por ejemplo, auditorías internas, aparte hay que tener un procedimiento de auditorías internas, ¿sí? Pero las personas que van a llevar a cabo la auditoría interna tienen que tener ciertas competencias, ¿sí? No es solo porque yo le diga a Freddy haga la auditoría interna, no. Yo tengo que tener seguridad de que Freddy tiene ese conocimiento y esa habilidad para hacer auditorías internas. Entonces, y aquí los procedimientos ya no se quedan solo en el área técnica, también pueden extrapolarse hacia las áreas, llamémosle, de gestión, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a empezar nosotros a ver en nuestros... si les cambió la diapositiva? A ver, porque a mí no me está cambiando en mi presentación. Sí está cambiando, pero a ver, sí, ya vi que en la pantalla sí cambia, pero en mi otra pantalla no. Pero bueno, la cuestión es que ahí está ya. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como mínimo, o qué vamos a necesitar nosotros como mínimo para empezar a establecer? A ver, espérenme que ya me salté una, a ver. Tengo los procedimientos documentados. Ahí está. Procedimientos documentados. La siguiente es esta, las necesidades. Sí. Es que nosotros empecemos a establecer cuáles son, por qué necesitamos nosotros tener ese procedimiento, ¿verdad? Entonces, necesitamos establecer las necesidades que yo voy a resolver con ese procedimiento. Es para tener claras las instrucciones para la prueba de lo que ustedes quieran, para la compra de insumos, para la contratación de proveedores, para la contratación de personal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí, espérenme que sí. Va a pasar la citronera para otro lado porque me están picando del lado que no está la citronera. La próxima va a tener una de cada lado. Entonces, tenemos que nosotros identificar necesidades. ¿Qué necesidades? Obviamente, necesidades aquí del cliente, pero el cliente interno. ¿Qué necesito cubrir o satisfacer de mi cliente interno? Pues la mayor claridad posible de las instrucciones para que no se equivoque. ¿Qué controles voy a tener yo? O sea, ¿cómo voy a estar yo monitoreando que esa actividad está asociada a ese procedimiento en particular está funcionando? ¿Sí? ¿Qué controles son los que tengo? ¿Sí? Ah, bueno, que voy a revisar ortografía, que voy a revisar... Ay, espérenme que el zancudo me picó. Ya no respetan la citronela a los zancudos. Vamos a ponerla aquí. Y entonces, ¿qué medidas de control voy a necesitar yo? Ah, puchica, me cambió Natalie o es otro usuario, Natalie. O tenemos dos Natalies ahora. No, ya se fue la otra No, Natalie. es que me olvidé. Ajá. Cambió de usuario y ahora se me fue también. Se me fueron las dos Natalies. Bueno, entonces, sí, como les decía, pues, ¿qué mecanismos de control vamos a tener nosotros para nuestros procedimientos? ¿Sí? ¿Cómo vamos nosotros a abordar los riesgos y oportunidades? ¿A qué se refiere esta parte de riesgos? Acuérdense la cáscara de banano. No se les cada vez que ustedes oigan riesgo, cáscara de banano. ¿Sí? ¿Cómo vamos nosotros a analizar, a establecer qué riesgos son los que tenemos?
pues siempre van a ser aquellos que nos van a poner en, valga la redundancia, en riesgo o que van a llegar a afectar mis objetivos, ¿sí? Si mi objetivo es llevar a cabo una prueba con resultados, Dios mío, confiables de glucosa, ok, ¿qué riesgos tiene ese procedimiento que van a o pueden llegar a afectar la confiabilidad de resultados? La contaminación cruzada es un riesgo, ya lo vimos con riesgos biológicos. Una falta de ortografía, puede ser que no, pero hoy sí me encendieron la luz, pero sí es un riesgo para el objetivo porque si lleva falta de ortografía, el resultado como tal vez no se va a ver afectado, pero sí el valor no, pero el resultado hacia el cliente sí se va a ver afectado, ¿verdad? Porque entonces no es el resultado del paciente, es de otra persona. Les voy a poner un ejemplo. Hace como 7, 8 años, un día llegaron a la casa, ¿verdad? A dejar correspondencia, ¿verdad? Y pues la recibimos y todo. ¿Por qué? Porque cuando dijeron, mire, venimos a dejarle unos documentos al señor Carlos Archila. Pues sí, aquí vivimos, dije, oh, aquí vivo, aquí estamos y recibí el documento y todo, ya. Lo dejé ahí. Cuando yo abro el documento, pues sí, efectivamente sí era para un Carlos Archila, pero no era para el Carlos Archila que lo estaba leyendo. Era otro Carlos Archila y era el acta de defunción de la esposa del señor Carlos Archila. Entonces, mismo primer nombre, mismo primer apellido, pero éramos personas totalmente diferentes. Cuando empezamos a averiguar, resulta, porque si hubo que llamar a la empresa que lo fue a dejar, la empresa preguntó, mire, como no sabían dónde vivía, le preguntaron, mire, usted sabe, le dejaron una correspondencia al don Carlos Archila. Ah, sí, mire, él vive allá en aquel entonces, lote 14, Manzana N, y se fueron para mi casa, ¿verdad? Pero resulta que en la entrada de la colonia, pues también vivía otro Carlos Archila, donde sí, desafortunadamente, pues había fallecido su esposa. Entonces, sí, ojo con esa parte. Entonces, sí, todos esos controles en el área clínica son muy importantes, ¿verdad? Porque no es el mismo Carlos Archila que se está revisando la glucosa que de repente el otro Carlos Archila que se está haciendo una prueba de marcadores tumorales, por ejemplo. Y yo me equivoco porque pienso que es el mismo, ¿no? Entonces, ahí la importancia de esos controles, ¿verdad? Y esos riesgos que sí me van a ver afectados, no la medición, pero sí al final del día la entrega al paciente. Y ya les hablaba de los recursos, ¿verdad? ¿Qué recursos necesitamos para poderlo hacer? Y nuevamente, pues viene la parte de que tenemos que tener, no se van a escapar de eso. Está bien marcadas y bien establecidas cuáles son las entradas y salidas de nuestro proceso, ¿verdad? Los controles ya los hablamos. ¿Qué mediciones se están realizando? Si es que se están realizando mediciones. ¿Y qué criterios vamos nosotros a abarcar para poder asegurarnos de que las cosas están bien? Por ejemplo, vamos a ver Aileen, ¿sí? Pensemos que estamos en lo mismo, en un laboratorio clínico con la famosísima prueba de glucosa. Y usted ya vio los controles y están bien. Digamos, el control tenía que salir 8 y le salió 7.5. ¿Usted qué decide? ¿Usted qué haría? ¿Lo pasa o no lo pasa? ¿Y por qué? ¿Por qué sí o por qué no? Control tiene que salir 8 y a usted está viendo y le salió 7.5. ¿Está bueno o está mal? Ay, qué maldad se fue. Jordan, Brian, Ana Belén, alguien. Si me dicen que lo pasan, está bien, pero me tienen que decir por qué. Si me dicen que no pasa, yo les digo
también está bien, pero me tienen que decir por qué. A ver. Yo digo que, bueno, yo no lo paso ahorita porque no estaríamos llegando al umbral que dice el inserto. Ok. Usted no lo pasa, Brian. Está bueno. Pues que su respuesta es correcta porque usted tiene parámetros sobre qué. ¿Y los demás qué dicen? ¿Pasan o no pasan? Ay, qué tímidos están hoy, hombre. Bueno, ¿qué fue lo que utilizó Brian aquí para establecer si pasa o no pasa? ¿Sí? Es un criterio. Tienen ustedes que definir en sus procedimientos los criterios, al igual que con las muestras, los criterios de aceptación o criterios de no aceptación para un resultado, ¿verdad? O para decir, bueno, sí, estamos bien, como dice Brian, yo no lo paso, ¿por qué? Porque no llegó al mínimo requerido. Brian utilizó un criterio, ¿verdad? Para asegurarse que su control fue eficaz o no fue eficaz. Entonces, sí hay que, los procedimientos tienen que, cuando sean necesarios, abarcar la parte de criterios. ¿Sí? Tienen que incluir criterios de medición o criterios, como les digo, de aceptación o no aceptación. Y aunque en el área clínica, yo creo que, la verdad, ahorita no me acuerdo de esa parte, pero en el área de sistemas de gestión se le conoce como la regla de aceptación. ¿Sí? ¿Cuál es la regla para decir si lo paso o no lo paso o lo vuelvo a repetir o miro qué hago, qué voy a hacer, qué actividades voy a hacer para poder establecer si pasa o no pasa un resultado, si lo apruebo o no lo apruebo? ¿Verdad? Entonces, sí, nunca se les olviden los criterios para ver que todo es, que poder tomar esa decisión. ¿Sí? Y pues bueno, ya como si nada, ya son las 1:30, ya tienen ustedes clase. Mañana la seguimos, ¿verdad? Con la parte de las siempre procedimientos, ya como si hay una secuencia de pasos, pero vamos a hablar también un poquito de los instructivos, de los también de procedimientos. Déjenme ver qué más tenemos por aquí. No, igual, instructivos y de procedimientos e instructivos, ¿sí? Y yo les prometo que voy a hacer todo lo posible para ponerme al día con sus calificaciones porque no me he puesto al día.